En el video de hoy vamos a hablar acerca de las 5 etapas por las que tienes que pasar para aprender español y adquirir el idioma en forma natural. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura. Hola, mi nombre es Marcelo y soy el creador de mimundoenespañol.com. Ok, como se dice en español, vamos directo al grano. Si quieres aprender español pero no sabes cómo empezar o cómo pasar a la siguiente etapa, este es un curso ideal. Vamos a revisar hoy cuáles son esas 5 etapas para poder pasar desde un nivel de principiante hasta un nivel de fluidez avanzada. La etapa número 1 es la etapa de preproducción. En esta etapa tenemos una comprensión muy mínima del lenguaje, digamos casi nula. En esta etapa no podemos hablar y no podemos entender lo que nos hablan tampoco. Estamos en los inicios del lenguaje y estamos recién empezando a adquirir algunas palabras sueltas. Durante esta etapa, como no podemos hablar, tenemos que expresarnos con señas. Entonces apuntamos a cosas o lo otro que hacemos es decir sí o decir no. Y cuando queremos algo no podemos expresar lo que queremos o no podemos decir lo que estamos pensando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es o dibujar, o apuntar, o hacer sí, o hacer no. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este estado para empezar con el idioma español? Bueno, te recomiendo que te familiarices con las interacciones básicas entre personas. Por ejemplo, saludar, poder responder a un saludo, etc. Estas interacciones básicas son esenciales para poder iniciar la interacción con otras personas, pero no se requiere en este estado, en el estado de preproducción, que puedas expresarte. En este momento estamos en una etapa de adquisición. Durante la etapa de adquisición, lo que tenemos que hacer es acostumbrar a nuestro oído. Y para poder acostumbrar a nuestro oído, lo que tenemos que hacer nuevamente es escuchar, escuchar y escuchar. Por lo tanto, repetir lo que estamos escuchando varias veces, escuchar una y otra vez y escuchar una y otra vez antes de pasar a los niveles un poco superiores o el próximo nivel del cual vamos a hablar ahora. La etapa número 2 es la etapa de producción inicial. En esta etapa tenemos una comprensión limitada del lenguaje y somos capaces de responder a preguntas utilizando una o dos palabras. Palabras que son inicialmente familiares para nosotros. Lo importante de esta etapa es que ya ha evolucionado nuestra comprensión del lenguaje y así tengamos una comprensión limitada, ya entendemos el lenguaje español. Además, en esta etapa utilizamos palabras básicas en tiempo presente. Es muy difícil aún construir palabras o construir oraciones en tiempo pasado o en tiempo futuro. ¿Qué tienes que hacer en este estado? Bueno, te recomiendo nuevamente que sigas el hábito de escuchar. Aún es muy temprano para que podamos expresarnos en forma extendida o tener una conversación. Por lo tanto, lo más recomendable es seguir con nuestros 30 minutos diarios para escuchar el idioma y seguir escuchando. Nos tenemos que acostumbrar al lenguaje, por lo tanto, lo que tenemos que seguir haciendo es escuchar, escuchar, escuchar. 30 minutos diarios es lo mínimo que deberías dedicarle a esta actividad. No desaproveches ninguna oportunidad para interactuar con otras personas. Es muy importante que inicies la práctica y que pierdas el miedo a utilizar el español. De esta forma podrás generar interacción con otras personas y podrás reconocer el lenguaje y podrás
inicialmente empezar a expresarte. Con palabras básicas está muy bien, no te preocupes y no tengas vergüenza. Sigue y la gente te va a ayudar y te va a ayudar a construir el lenguaje a medida que va interactuando contigo. Así llegamos entonces a la etapa número 3. A esta etapa la denominamos comienzo de las conversaciones. En esta etapa somos capaces ya de entender mejor el lenguaje español cuando lo escuchamos. Somos capaces de separar las palabras e identificar las palabras. En las etapas anteriores lo que pasaba era que podíamos confundir o confundíamos palabras que eran dos palabras distintas, pensábamos que era una sola palabra. Ahora somos capaces de diferenciar estas palabras cuando escuchamos el lenguaje y además somos capaces en esta etapa de poder entender cuáles son los mensajes y cuáles son los contenidos. Si bien no entendemos todas las palabras, sí podemos entender el contexto. Y eso es muy importante porque en esta etapa podemos ya empezar a construir y a tener mejor comprensión de palabras nuevas. Podemos incorporarlas y reconocer que esta palabra, por ejemplo, no la conozco y entonces ahora me enfoco en esa palabra, la incorporo en mi lenguaje o la incorporo en mi entendimiento y ahora puedo tener una comprensión más acabada de toda la oración. Lo otro que pasa durante esta etapa es que somos capaces ya de elaborar oraciones más extendidas que solamente 2 o 3 palabras. Podemos empezar a expresarnos y a comunicarnos con el resto de la gente en el idioma español. Esto es importante porque así nos podemos empezar a soltar y podemos empezar a entender que el lenguaje es acerca de comunicación y vivencia. Por lo tanto, nuestro lenguaje se enriquece a medida que más actuamos y a medida que más interactuamos con otras personas, ya sea escuchando y ya sea elaborando oraciones para que la otra persona nos entienda mejor. En esta etapa lo que puede pasar es que la gente no nos va a entender a veces lo que decimos, ya sea porque cometemos errores gramaticales o tenemos errores de pronunciación en el idioma español. Es muy importante que podamos ser críticos de nuestro propio lenguaje o de nuestra propia expresión y podamos autocorregirnos y podamos recibir abiertamente críticas de las otras personas cuando la crítica es bien intencionada y nos puede ayudar a mejorar el idioma y nuestra expresión. En esta etapa es posible que malinterpretemos muchas de las oraciones que escuchamos, lo que está bastante bien. No importa mucho si interpretamos si acaso no tiene una consecuencia negativa en nosotros, digamos, pero es importante que en caso de duda siempre tratemos de expresar lo que queremos aclarar y las preguntas que tengamos y podamos ojalá tener respuesta a estas o aclaraciones a estas preguntas que nosotros tenemos y planteamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer durante esta etapa para mejorar tu idioma español? Seguir practicando. Y el seguir practicando significa que tienes que seguir escuchando. Recuerda, escuchar, escuchar, escuchar. Varias veces el mismo contenido, cosa que puedas tener una comprensión al final y las palabras que estén ahí y las oraciones ya más extendidas sean ya de tu total comprensión. Adicionalmente, estamos en una etapa donde tenemos que empezar a soltarnos en el idioma. Eso significa que tenemos que esforzarnos un poquito, pero naturalmente, para poder expresar ya en forma un poquito más extensa las ideas que tenemos. Es importante que podamos a lo mejor conseguir grupos de apoyo o soporte de algún entrenador o alguien que nos acompañe en este camino y con el cual podemos tranquilamente practicar nuestro español. En esta etapa
vamos a cometer muchos errores. Y está bien cometerlos porque de los errores vamos a aprender más que de los aciertos. Cuando cometemos un error, algo pasa que en el proceso de corrección podemos empezar a aprender y a adquirir mucho más el idioma. Si alguien no nos entiende, tratemos de ser más claros, utilizar o la misma palabra o tratar de reemplazar esa palabra por otras palabras que tengan que puedan expresar el mismo significado de lo que estamos pensando. Si tenemos que repetir, repitamos en forma un poco más lenta lo que estamos tratando de decir. Muy probablemente tuvimos un problema o gramatical o un problema de pronunciación, y la segunda vez que lo expresamos puede que salga un poco mejor. Si aún no sale, pidamos ayuda y tratemos de expresarnos en el lenguaje español sin utilizar tu lenguaje materno. Y así llegamos a la etapa número 4, etapa de fluidez intermedia. En esta etapa ya podemos expresarnos. Tenemos la facilidad de generar ya oraciones que son más completas, no solamente frases simples, sino que podemos ya mantener una conversación un poquito más fluida. En esta etapa, nuestra comprensión del idioma es bastante avanzado. Podemos entender mucho del contenido, 90% o a lo mejor hasta un poquito menos es aceptable. Pero hemos llegado a esta etapa después de practicar bastante el escuchar, escuchar, escuchar. En esta etapa y en la etapa anterior, lo que tienes que hacer es repetir lo que estás escuchando. Este ejercicio es muy importante. En el repetir podemos corregir nuestra pronunciación y acostumbrar nuestros músculos, los músculos que tenemos dentro de la boca, a los nuevos sonidos. En la etapa de fluidez intermedia, así como en la etapa anterior de comienzos de la conversación, tenemos que empezar a ejercitar nuestra boca al lenguaje español y a los sonidos del lenguaje español. Para esto tienes que repetir las palabras y las oraciones que escuchas y hacerlo en forma relajada y calmada, cosa que el sonido salga cada vez más natural. El lenguaje español es bastante abierto. Significa que modulo, abro mi boca bastante para pronunciar las palabras y pronunciarlas bien, a diferencia de otros lenguajes donde la boca se cierra un poco más para emitir los sonidos. En el lenguaje español tenemos 5 vocales: A, E, I, O, U, y son estas vocales las que componen el sonido que emite la boca cuando nosotros hablamos. Iremos un poco más adelante en otros videos revisando cómo es la pronunciación. Lo importante y lo que tienes que entender ahora y lo que tienes que saber ahora es que tienes que repetir lo que escuchas lo más que puedas. En esta forma, si escuchas un video, trata de ponerle pausa al video, repite lo que escuchaste y sigue con el video hacia adelante y vuelves a repetir. Es importante también que veas el lenguaje, veas a la persona que está hablando, cosa que sepas cuáles son los movimientos de la boca y te sea más fácil poder entender cómo es la pronunciación. En esta etapa estamos ya bastante avanzados en nuestra comprensión, pero podemos ir un poco más soltándonos y relajando nuestra boca y nuestros músculos a las nuevas pronunciaciones. Finalmente nos encontramos al final del camino. Bueno, final es como decir bastante, ¿no? Pero estamos en la etapa número 5. Esta etapa es la etapa de fluidez avanzada. En esta etapa ya obtenemos una comprensión casi nativa del lenguaje español. Podemos decir que entendemos ya todo, o la mayor parte, 99% del lenguaje español. Nuestra comprensión ahora es excelente. También podemos decir que nos hemos soltado bastante en el lenguaje y podemos, así cometamos algunos errores,
podemos ya expresarnos fluidamente en el lenguaje español y hemos completado así nuestro proceso de aprendizaje. Sin embargo, para que no se te olvide, este idioma lo tenemos, y a cualquier otro idioma, lo tenemos que seguir practicando. Por lo tanto, tenemos que encontrar instancias para poder practicar nuestro idioma con otras personas y otros hispanoparlantes. Bueno amigos, gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya sido interesante y que hayas podido aprender un poco de español en el día de hoy y sobre todo aprender cuál es el proceso por el cual tienes que pasar para poder dominar el idioma español. Deja tus comentarios abajo en este video y suscríbete a nuestro canal, ya que vamos a estar mandando videos o subiendo videos cada semana. Estamos en un proceso de creación, así que vamos a mejorar nuestra página de internet. Nuestra página de internet es www.mimundoenespanol.com. Te vamos a dejar el link abajo en la parte de mensajes de este video. Suscríbete y haz clic en me gusta si te ha gustado este video. Espero que nos podamos seguir comunicando. Mándame mensajes y dime cuáles son los temas y los tópicos que te interesan, cosa que los podamos desarrollar en español y podamos aprender y yo te pueda ayudar a mejorar tu idioma español. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra.